¿Qué tal, jóvenes? Buen día, acá de nuevo desde Química Valdés y ahora para hablar de la nomenclatura UPAC sistemática de sales oxidales neutras, ¿no? O sea, la verdadera nomenclatura UPAC, ¿sí? En un anterior video hemos visto la nomenclatura antigua, clásica o tradicional aceptada por la UPAC, ¿sí? Con ciertas modificaciones, pero ahora vamos a hablar de la nomenclatura que en sí se puede denominar nomenclatura UPAC. ¿Estamos bien? Entonces, para eso vamos a un compuesto manganeso, en este caso 2 paréntesis SO43, ¿sí? Que para muchos sería el sulfato mangánico, ¿no? Si al toque nombran, sería sulfato mangánico, pero con la modificación sería sulfato de manganeso 3, ¿no? Con la modificación de la UPAC para aceptar la antigua. Entonces, ¿qué decimos? Sencillo, decimos esto. Primero tenemos que separar, pues, ¿no? ¿Sí? Separamos y yo voy a decir que acá esto tiene el manganeso con estado de oxidación más 3 del intercambio, recuérdate, ¿sí? Y también tiene, ¿qué cosa? El SO4, ¿sí? A la menos 2, pero es 2 menos, ¿no? Sí, recuérdense, yo también no me acostumbro quizá, yo siempre he dicho más 3, digo 3 más ahora. Entonces, ya tenemos esas dos especies, ¿no? Y ahora, ¿cómo se va a denominar según la UPAC, ¿no? Como tiene acá dos estados de oxidación, voy a decir qué cosa, manganeso, y entre paréntesis que su estado de oxidación 3. ¿Está bien? Ya está, perfecto. Pero ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a nombrar el anión. Y en el caso del anión, lo vamos a separar un poquito más. En el caso del anión ya hay una pequeña modificación, ¿sí? Una pequeña modificación. Claro, ¿por qué? Porque vamos a decir primero cuántos oxígenos miras. Yo miro, profe, miro acá 4 oxígenos, entonces se le va a decir tetraoxo, porque tiene 4 oxígenos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tetraoxo. Y luego, ¿qué vas a decir? El nombre del elemento, ¿sí? El nombre del elemento, que es el azufre, terminado en ato. ¿Ya? No te va a interesar su estado de oxidación, si es oso, ico, no, no, sulfato simplemente, todo termina en ato. Y acá su estado de oxidación sabemos que es más 6, entonces diría sulfato 6. Siempre el estado de oxidación, tetraoxo sulfato 6. ¿Está bien? Ya está. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a componer el nombre. Si yo compongo el nombre, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir lo siguiente? Primero, vamos a decir, ¿qué cosa? Vamos a decir que su nombre podría ser o denominarse el tetraoxo sulfato 6, tetraoxo sulfato 6, primero el anión, y luego de el catión. ¿Y cuál es el catión? Manganeso, y entre paréntesis su estado de oxidación 3. ¿Estamos bien? Entonces ese sería su nombre, ¿no? Ahora, otro nombre que también han aceptado, se supone que todo el mundo sabe que esto es sulfato, ¿o no? Sí, ¿no? Y sulfato, o sea, ¿con qué estado de oxidación? 6, ¿no? Entonces podrían llamarlo también sulfato 6 de manganeso 3. ¿Pero por qué? Porque es una especie conocida, entonces se le podría llamar sulfato. Se conoce qué es eso. ¿Estamos bien? Entonces, esos serían los nombres sistemáticos YUPAC que podrían aceptarse. Sin embargo, deberíamos entender que, por ejemplo, podría haber otro caso un poco más especial. ¿Cómo más especial? De repente un caso donde yo agarre y considere un poco qué cosa, las cantidades, o sea, yo podría usar cantidades, ¿cómo así? Podría decir también que si yo digo manganeso, azufre, oxígeno 4,3, podría considerar cantidades. ¿Cómo así cantidades, profe? Por ejemplo, si yo pongo acá entre paréntesis, ¿cuántos del paréntesis hay? 3. Y como hay 3 del paréntesis, podría decir tris. Tris. Y digo, ¿y qué hay dentro del paréntesis?
Dentro del paréntesis yo sé que hay todo este SO4. ¿Y cómo le llamamos a ese SO4? Le llamamos tetraoxosulfato. Entonces sería tris tetraoxosulfato. ¿Seguido de qué? De su estado de oxidación. ¿Qué cosa es? 6. 3 tetraoxosulfato 6. ¿Te das cuenta, no? Ya estoy siendo un poco más sistemático, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A la cantidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué diría? De, ¿y cuántos manganesos veo? Bueno, profe, yo veo 2 manganesos. Entonces vamos a colocarlo esto con otro colorcito para que te des cuenta. De 2 manganesos, ¿sí o no? Entonces sería de di y el nombre del manganeso, de dimanganeso. Profe, algo extraño, ¿no? Sí, porque antes decíamos, antes por ejemplo se decía tris tetraoxo sulfato y no me importaba el estado de oxidación de dimanganeso. Sí, o sea, simple, ya no importaba. Eso era la yupa que en sí se debe reconocer, ¿sí? Pero como la UN se está tomando mediante este Ixeprunza, en este caso el de referencia, la Universidad del SEC, que es una universidad que de lo que me han indicado es una universidad internacional que está en muchos países, donde en este caso esta universidad, al estar en muchos países, tiene muchas buenas referencias. Y entonces los autores del CEPRUNZA, de exactamente el banco, están tomando esta referencia. ¿Estamos bien? Y ahí tenemos una nomenclatura sistemática de qué Yupac de sales oxisales neutras. Vamos a un ejemplito más. ¿Estamos bien? Ya, un ejemplito más. Ahora vamos a hablar de repente de la especie bismuto, yodo, oxígeno 3, 3. ¿Estamos bien? Y estamos hablando de la nomenclatura yupa, ¿no? Entonces tenemos que hacer, ¿qué cosa? Separar. Si yo separo, aquí sería el bismuto más 3, este 3 viene acá, y luego paréntesis, yodo, oxígeno 3, y acá hay un 1, sería 1 menos, ¿no? Ya está, entonces 3 más, 1 menos, ya, perfecto. ¿Y qué decimos? A este se le debe denominar bismuto, y entre paréntesis, ¿qué? 3. ¿O no? Sí, sí, profe, ya, perfecto. Pero recuerda que el bismuto es ¿qué cosa? Su único estado de oxidación. Como metal es su único estado, entonces ya no voy a decir 3. ¿Se entiende? Bien. Ahora, en el caso del yodo oxígeno 3, ¿qué vamos a decir? Hay 3 oxígenos, ¿sí o no? ¿Sí, no? Y si hay 3 oxígenos, ¿qué sería? Sería tri, ¿o no? ¿Sí? Trioxo. ¿Y qué digo? Yodato. ¿Sí? Trioxo yodato. Pero entre paréntesis, ¿qué coloco? Su estado de oxidación, porque importa eso, ¿no? El estado de oxidación. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene el yodo? Bueno, profe, acá el yodo tendría el estado de oxidación más 5, si no me equivoco. ¿Sí, no? 5 más 1 es 6, correcto. Entonces sería trioxo yodato 5 en números romanos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Componemos, ¿no? Componemos y decimos su nombre. ¿Qué debería ser? Para empezar, sería el trioxo yodato 5. Trioxo yodato 5. ¿De qué? Trioxo yodato 5 de bismuto. ¿Sí? Trioxo yodato 5 de bismuto. Y ya está. Ahora, ¿cuál sería la otra forma? Que diga simplemente yodato 5. ¿Sí? Yodato 5, porque es conocido esa especie de yodato de, ¿qué cosa? Bismuto. ¿Sí? Porque es su único estado de oxidación. ¿Estamos o no? Profe, pero ¿y los oxígenos cómo se sabrían? Bueno, sencillo. Si tú dices que un yodo tiene el estado más 5 y dices que tienes un bismuto que tiene acá el estado más 3, entonces, ¿qué se supone? Que tú debes hacer encajar que va a haber acá una cantidad de oxígenos, ¿o no? Y que acá va a venir un 3. ¿Te das cuenta, no? ¿Sí?
Entonces, si tú tienes que venir acá un 3 y acá se entiende un 1, sería menos 1. Y diría acá 5 más un hidrógeno que había 6, la mitad 3. ¿Te das cuenta? O sea, fácil de reconocer eso. ¿Estamos bien? Entonces, trioxo, iodato 5 de bismuto o iodato 5 de bismuto. ¿Sí? Ya está. Y luego que viene la nomenclatura que podría ser ya netamente sistemática, donde ¿qué haces? Agarras y dices, ¿sabes qué? El bismuto, paréntesis, yodo, oxígeno 3 3. Vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántos de estos paréntesis tiene? Ah, tiene 3. Y como tiene 3, ¿qué diría? Diría tris. Ah, tris, correcto. Y luego, ¿qué dirías? ¿Qué hay entre paréntesis? Lo verdecito. Ah, lo verdecito. ¿Y qué sería? Trioxo, yodato, ¿o no? Sí, ¿no? Trioxo, yodato y entre paréntesis, ¿qué? 5 su estado de oxidación, ¿sí? Y luego dices D. Y dices, ¿cuántos bismutos hay? Profe, hay un solo bismuto. Entonces, como hay un solo bismuto, no hay problema. Solamente dices de bismuto. Profe, monobismuto, podría ser, pero es redundante, ¿no? ¿Para qué si se sobreentiende? Esa sería la YUPAG, un poco más sistemática, ¿no? Entonces aquí tenemos como un stock y aquí está evolucionando a un poco más sistemática. Y esas son las nomenclaturas que considera la UNSA dentro de esta nueva perspectiva. Ya jóvenes, hasta una nueva oportunidad, nos vemos con un video de la nomenclatura de sales ácidas y sales básicas. Chao.